Hablar sobre el artículo 10, Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico, emocional, y este se traduce de maltrato verbal o físico en cualquier contexto. Hoy recogemos todos los tipos de violencia contra las mujeres, porque no hay ninguno que sea menor. Todos son consecuencias de la discriminación que las mujeres sufren a través de las leyes o las prácticas. Es la violencia física, que consiste en que todo acto o omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato, agresión o castigos corporales que afecten la integridad física, provocando no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esto da como resultado el uso de la fuerza de cualquier objeto que se utiliza con la intencionalidad de causar daño y consecuencias a la integridad de esta persona. Es la violencia psicológica, en que consiste en que cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir el autoestima, afectar a la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad o conducta, identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la integridad de la persona, ya sean encierros, aislamientos, tratamientos forzados o cualquier acto que afecte en su estabilidad emocional y psicológica. La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos de palabras, actos o gestos están escritos o mensajes electrónicos puede llegar a afectar mucho la integridad de la mujer, ya sea para intimidar, para chantajear, para vigilar a la mujer. Bueno, dentro del artículo 10 de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos el literal C, que nos dice que la violencia sexual es toda acción que implique la vulneración o la restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco. Exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. También se considera como violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas. Sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o de poder. El embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía. En el literal C tenemos la violencia económica y patrimonial, que nos dice que esta es toda acción o omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes, de las uniones de hecho a través de 1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles. 2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. 3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. 4. La limitación o control de sus ingresos. Y 5. Percibir un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Y dentro del literal E encontramos la violencia simbólica, que nos dice que es toda conducta que a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas y culturales y de creencias religiosas
transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Por otra parte tendríamos lo que viene siendo la violencia política. Esta es aquella violencia que es cometida por una persona o un grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militares, electas, designadas o que ejerzan algún cargo público. También podría ser defensoras de derechos humanos, feministas, liberales políticos, entre otras. Esta violencia se orienta a suspender o impedir su accionar en el ejercer de su cargo, o para inducirla o obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o bien incurrida o una omisión. Es el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el cumplimiento de las funciones. También tendríamos lo que viene siendo la violencia gineco-obstétrica. Se considera toda acción o omisión que limite al derecho de las mujeres embarazadas o no a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional. Las acciones que se consideran los procesos naturales del embarazo, parto o posparto, como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud y reproductiva de mujeres en toda su diversidad a lo largo de su vida, cuando ésta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico. Esto viene siendo la base de la violencia gineco-obstétrica. En cuanto a las sanciones por estos tipos de violencia, se las puede encontrar en el Código Integral Penal del Ecuador. De esta manera, este cuerpo legal menciona y sanciona 3 tipos de violencias específicas contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Por lo tanto, el COIP, en su artículo 156 sobre la violencia física, menciona que quienes causen lesiones serán sancionados según lo estipulado en el artículo 152 del cuerpo legal, más 1/3 de la pena expresada. Cabe recalcar que este último artículo habla acerca de las lesiones causadas a otras personas y su sentencia varía según las consecuencias del violento acto. Asimismo, se añaden sanciones con un enfoque más amplio del tipo de violencia contra la mujer en el artículo 159 de este cuerpo legal, el cual se refiere a las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Por otro lado, en el artículo 157 del Código Integral Penal menciona la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Menciona que comete delito de violencia psicológica la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si con ocasión de violencia psicológica se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Y si la infracción recae en una persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena aumentada en 1/3. Y en cuanto a las sanciones por delitos de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el COIP en su artículo 158 menciona que las personas que como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar se imponga a otra y le obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuando se trate de niños y niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.